Buenos días, Dios les bendiga. En este día continuamos con el libro de Génesis, capítulo 34, en el cual vamos a meditar bajo el tema Fue vengada la deshonra de Dina. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob y a ver a sus hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor, Ebedeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló el corazón de ella. Habló Siquén a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jehová hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer y aparentar con nosotros. Danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: hallé yo gracia en vosotros, en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis, y aumentad al cargo mío mucho dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondiendo los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana, y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación, mas con esta condenación os, os complaceremos si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos a nuestras hijas, tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras de Amor y a Siquén, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacerse aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncida todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquén, su hijo, todos los que salían de la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían para la puerta de la ciudad. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno una espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataban a todo varón. Y a Amor y Siquén su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron.
Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, que cuando habían amancillado a su hermana, tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestro corazón su vestido. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó altar, allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Y murió Débora. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacul. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y lo bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios de omnipotente, y crece y multiplicaré una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que te he dado, que le he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después te daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no tema, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió.
llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín, y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edad. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Señor mi Dios, en esta mañana yo te doy gracias a ti, Señor, porque nos has guardado, nos has dado aliento de vida y nos has dado un nuevo amanecer. En esta mañana pido tu cobertura, te pido que abras mi entendimiento, que me des conocimiento y discernimiento de tu palabra a través de tu Santo Espíritu, que solamente sea un instrumento para poder transmitir tu palabra, mi Señor. Te pido que abras el entendimiento de todas aquellas personas que nos siguen para escuchar estos mensajes dados por ti. Que seas tú en este día rompiendo cerrojos, quebrando ataduras, pudriendo yugo, abriendo el entendimiento de las personas para que puedan darle cabida en sus corazones, Señor, a tu palabra bendita. Que seas tú dándonos una enseñanza a través de esta historia que ha pasado en la familia de Jacob, en la venganza de su hija, la muerte de su madre. Que seas tú, Señor amado, en el nombre de Jesús, dándonos conocimiento, sabiduría, discernimiento a través de tu Santo Espíritu, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Esta mañana, ¿verdad? Miraremos esta historia, ¿verdad? De todo lo que ha pasado. Aquí pues sucedió algo que para ellos era deshonroso, como cualquier persona, ¿verdad? De que una de las hijas de Jacob, hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, ella salió a ver las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Anor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró, porque no la pidió, ¿verdad? Sino que, como quien dice, abusó de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo: tomadme por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina su hija, y él se molestó tanto que se entristeció de todo lo que había pasado, porque habían deshonrado a su hija, y se enojaron mucho y no hallaban qué hacer, pero al fin hicieron algo. Amor habló con ellos diciendo que el alma del hijo de él, Siquén, se había apegado a vuestra hija, a su hija Dina, y os ruego que se la deis por mujer. Se había enamorado de ella, pues. Se había enamorado y la quería tener como mujer, pero primero abusó de ella para después pedirla. Y él quería que aparentaran y le decía: danos a vuestras hijas y nosotros también les daremos las nuestras. Habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros, y morad y negociad en ella, y tomad en ella todo lo que quieran, toda posesión. Y Siquén también dijo al padre de Dina y a sus hermanos, y le dice: hallé yo gracia en vosotros, en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis, les daré lo que quieran. Aumentad a cargo mío todas las cosas, los dotes y dones, y yo haré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Él daba todo a cambio de esa mujer que le había robado su corazón, pero ellos
Pero decían, no podemos hacer esto de dar nuestras hermanas a un hombre incircunciso, y lo hicieron, lo convencieron que se circuncidaran si querían ser partícipes de parentar con ellos, y lo hicieron. Pero dice en la historia que sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno espadas y se fueron ellos, ¿verdad?, en contra de todo el que estaba ahí desprevenido, y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de su casa y se la llevaron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, y por cuanto ellos habían amancillado con su hermana, ellos se vengaron. Se vengaron de una manera que tomaron vacas, tomaron ovejas, tomaron todo, saquearon todo. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, sus hijos: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me matarán, me atacarán, y seré yo destruido, yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como la trató, como una ramera? Pero no queda allí. Dios siempre estaba con Jacob y lo bendijo, y le dijo: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando andabas huyendo de tu hermano Esaú. Dios siempre le recordaba, y él se recordó y lo dijo a su familia, ¿verdad?, que iban a hacer eso. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mandad y mudad tu vestido. Levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora bien, ¿tú has estado pasando alguna persecución? ¿Has pasado un problema, un desacuerdo? ¿Han hecho daño a alguien, a tu vida, o a alguien de tu familia, o a un ser querido? ¿Has vengado lo que le han hecho a tu familia? Otros se ocupan de eso. Dios estaba con Jacob, y Dios siempre lo guiaba a otras tierras para salvarlo de la destrucción de los enemigos, ¿verdad? Que a causa de sus hijos había sucedido esto, y estaba siendo desprestigiado el nombre de Jacob, un hombre culto, un hombre que no andaba peleando con nadie, pero ellos estaban molestos y tristes porque habían avergonzado a su hermana, y ellos se vengaron de esa manera. Y esto sucede a diario, sucede que hay personas que se quedan calladas por un tiempo, y de repente, cuando la gente está desprevenida, ellos atacan. Así es en nuestra vida espiritual, amados hermanos. Cuando tú estás desprevenido, estás descuidado, no estudias la palabra, el enemigo viene a arrebatarte la tranquilidad que tienes para hacerte daño. Ojo, no debemos de estar desprevenidos, debemos de estar en alerta, debemos de estar siempre constantemente en la oración. Dice allá en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, caminando, trabajando, orando, pidiéndole a Dios la protección para la familia, para el hogar, para la ciudad, para la colonia, para los que trabajan, para los que estudian, a estar orando y orando. Esa es una fortaleza que tú haces alrededor de los tuyos. Esas son murallas fuertes, la oración. La oración es una plática con Cristo, pero también eh, previniendo los tiempos. Quiero decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios está presto cuando estamos pasando una situación
Él está presto a auxiliarnos. Él nunca nos desampara y nunca nos va a desamparar. Solamente seamos fieles a Dios, seamos fieles a Él, seamos fieles a su obra, seamos fieles con lo que Dios nos ha confiado. Seamos fieles, hagamos bien el trabajo, hagamos bien todo lo que concierne con la vida espiritual de nosotros y la de otros. Cuidemos nuestra vida espiritual como la de las demás personas. A veces la iglesia vive tan ocupada en estar innovando, haciendo cosas más llamativas en las congregaciones, y está bien, ¿verdad? Que hay que innovar, perdón, pero ¿qué de la vida espiritual de los descuidados? ¿Quién aboga por ellos? ¿Quién está con ellos en los momentos tristes, en los momentos de debilidad, en los momentos que aquella persona está turbado su corazón y no haya qué decisión tomar? ¿Quién con ellos? Cuando tenemos un llamado para estar ayudando los más fuertes a los más débiles. ¿Por qué te descuidas de las almas? ¿Por qué te descuidas de la obra de Dios? ¿Por qué te descuidas de todo lo que Dios te ha confiado? Es trabajo de todos los que estamos congregando estar pendientes de que hay una persona necesitada, podamos ayudarle. Es que la ayuda, hermanos, no está en que tú te vas a despojar de tus bienes, de tu dinero, de todo. La ayuda también está en que le lleves una oración a alguien, que lo lleves en oración o vayas a orar por él a su casa. Que estés pendiente si esa persona quiere congregarse y qué es lo que lo atrasa. ¿Acaso no se puede buscar una solución para una persona anciana, enferma, que quiere estar en la casa del Señor y no hay cómo hacerlo? Y te quedas tú de brazos cruzados, no te pones a pensar que en aquel día el Señor te llamará a cuentas. Es que tú te has conformado, son los que están a tu lado, los que tienen derechos o privilegios de estar congregándose. Cuando hay personas que están enfermos o son ancianos y quieren congregarse y no lo hacen porque no pueden ir, pero tú puedes hacerles un favor, tú puedes servir de bendición a esa persona, de que vaya a gozarse a la casa de oración. ¿Por qué no haces algo? Así como innovas en los adornos de tu congregación, haces cosas hermosas que dices que son para Dios. ¿Por qué no haces un favor a estas personas que solo están esperando la muerte, pero que nadie se ha apiadado de ellos, de poderlos ir a visitar y llevarlos a la iglesia en sus medios de transporte, así como llevas a otras personas? Decir, hay personas que están enfermas, hay personas que están ancianas y quieren estar en la iglesia, pero no pueden ir. No es una enfermedad contagiosa la que tienen tus hermanos que un día estuvieron contigo. Porque la iglesia está de esta manera, pasiva, que no le importa nada, solo le importa estar allí haciendo cosas bonitas en la congregación, pero descuidan lo que Dios les ha confiado. Ayuda a los ancianos, ayuda a los enfermos a estar en la congregación. Si ellos no quieren ir, pues ya no es tu problema, pero hay personas que aún en la cama ellos quisieran que le fueran a hacer un culto, que les llevaran la palabra. ¿Por qué no haces algo por ellos? ¿Por qué eres tan indiferente? ¿Por qué eres tan acomodado? ¿Por qué ya no muestras el amor que dices tener a Dios si no amas a los que son de Él? ¿Por qué? Yo te dejo esta pregunta, no me la respondas a mí, respóndetela a ti mismo. La iglesia primitiva es nuestro mejor ejemplo, cómo eran ellos. Y dice que cada día Dios añadía a los que iban a ser salvos. Cómo hacían ellos sus reuniones y no las hacían solo con el grupito preferido. Allí estaban todos los hermanos,
Ahí estaban todos para compartir de humilde corazón de las bendiciones que Dios les daba. Quizás usted diga que yo me estoy saliendo del tema, pero yo estoy tocando este tema porque es muy importante. Jacob, un hombre temeroso de Dios, había sido deshonrada a su hija Dina. Y el hombre que la deshonró se enamoró de ella y quería casarse con ella, pero ahí había unas cosas que tenían que respetarse. Y entonces no se podía llevar a cabo, después de una deshonra, eh, querer arreglar la situación. Ellos allí no podían enredarse con las mujeres de la misma comunidad, sino que tenían que ser de la descendencia de la familia de Rebeca, de la familia de Abraham, todos ellos, pero no de los cananeos ni nadie. Pero yo quiero decirles, allí se vengaron de la muerte se vengaron de la deshonra de Dina y mataron a los que habían participado de la deshonra de Dina y que querían arreglarlo, compartiendo sus bienes, compartiendo sus mujeres, sus terrenos, sus ovejas. Y no es así. No se pueden pagar dotes ni dones por un daño como este. Y si toco el tema de, del que he tocado, del que he hablado, es porque Dios bendice a aquellas personas que viven haciendo a diario un altar de adoración a Dios. Jacob era bendecido por eso, porque era una persona que donde Dios le hablaba, ahí levantaba un altar de adoración. Y, y era un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios, porque así había sido formado desde sus padres, sus ancestros, amar a Dios sobre todas las cosas y levantar un altar de adoración. Pero hoy hacemos cosas y queremos que todo mundo se entere cuando el compromiso tuyo solamente es con Dios. ¿Qué importa si tú no haces cosas que la gente no ve, pero que Dios sí las ve? ¿Qué importa si la gente no ve si tú estás orando por los enfermos, por la iglesia, por la familia? Lo que importa es que Dios sí lo sabe y Dios nos prosperará de una manera poderosa, porque siempre estaremos confiando en ese Dios grande que nos escucha nuestras oraciones que hacemos a diario. Pero, ¿qué de las congregaciones que están a la expectativa, muchos alrededor de ellos, y en el más mínimo momento que cometen una falla, todo el mundo se entera? Recuerde que la palabra de Dios dice que somos carta leída. Y mucha gente se quejan de todas las congregaciones. He escuchado gente que se quejan y dicen, yo ya días no voy a la iglesia, nadie me ha visitado, nadie me ha llamado, nadie me pregunta cómo estoy, qué necesito, que la hayan extrañado en la iglesia. Eso se escucha a diario en diferentes congregaciones, no me lo invento yo. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, despierta, bájate de esta nube y no delegues ocupaciones a los hermanos, sino que hazlas cumplir tú juntamente con ellos. Hay congregaciones que son pequeñas y se puede cubrir todas las necesidades hasta donde Dios dé la capacidad de hacerlo. Hay congregaciones que son inmensamente grandes, pero para eso hay personas delegadas para que ayuden al avance. Pero no puede derrumbarse una iglesia por falta de personas interesadas en estar pendientes de las ovejas de aquel rebaño que Dios les ha confiado. Así como el pueblo de Jacob, como la vida de Jacob, que eran temerosos de Dios y alzaban altar de adoración a Dios, y por cada acontecimiento donde salían victoriosos, vencedores, levantaban altar de adoración a Dios. Pero una de las cosas que podemos darnos cuenta es que había unidad en ellos. Y ellos
Por eso hicieron la venganza de Dina, porque a ellos les dolió la vergüenza que causaron a Dina, la desvergonzaron, la deshonraron y ellos buscaron la manera de vengarse. Ahora bien, la venganza solamente es de Dios, pero si tú puedes hacer el bien con de esa manera, tú vengas la maldad del que planifica maldades para el pueblo de Dios. Cuando tú te levantas a defender y cuidar las ovejas del redil, del rebaño que Dios te ha dado, tú vences al enemigo y tú le arrebatas las almas al enemigo, tú se las arrebatas. El Señor nos ha enseñado a arrebatarle las almas al enemigo, no a provocar las tinieblas, sino a arrebatar las almas. Arrebatar las almas es que no te descuides de ellas. Si ellas no obedecen, ya no es tu responsabilidad, pero la responsabilidad tuya es que hagas algo por ellas. Visítalos, ora, busca la manera de cómo ayudarles para que se congreguen esos ancianos, esos enfermos, y haz algo. Es importante que como iglesia hagas algo. No te confíes, no te conformes, no te acomodes. Levántate y haz un altar de adoración a Dios y involucra a aquellos que tienen abandonados en las congregaciones. A veces no quisiera decir cosas, pero a veces las digo porque es necesario despertar al pueblo de Dios. Ya no estamos para estar acomodados, ya no estamos para estar solo hablando bonito y no accionar. Ya no estamos para eso. Estamos en tiempos donde las cosas se están acortando y la venida del Señor es muy pronto. Y tú y yo seremos responsables de no haberle hablado a las personas conforme lo que Dios quiere que sepan, que hay que hay que congregarse, que hay que estar pendiente de las ovejas, que hay que estar orando, aunque no nos pidan oración, y hay que estar visitando. Había un pastor que yo conocí, fue pastor mío cuando yo me inicié. No me gusta mencionar nombres, pero sí quiero decirles que él ya está en la presencia del Señor. Y yo admiraba eso de él y lo seguiré admirando. Una persona que bajo lluvia y sol con su esposa viajaban desde donde ellos vivían, visitando hogares, y ellos siempre estaban pendientes de uno y ellos estaban pendientes de muchas ovejas que algunos partieron con el Señor, otros se fueron al mundo, pero otros permanecen en las congregaciones. Y ellos, a causa de esa lluvia, se enfermaban porque bajo la lluvia ellos fueron asaltados como una o dos veces, pero ellos no se quejaban. Ellos siempre estaban en la congregación, ellos siempre estaban allí y ellos nunca se quejaron. Se quejaron sus familias, pero no ellos, que eran los que estaban sirviéndole a la obra del Señor. Y yo sé que él, que ya partió a la presencia del Señor, está descansando. Y así como él, hay muchos pastores y pastoras, va sus esposas, que trabajan al lado de ellos y hacen la labor como conviene. Se preocupan por las ovejas y tratan de visitarlos, ¿verdad? No todos los días, pero tratan de estar pendientes. Tratan de comunicarse, de averiguar cómo están esas ovejas que ya días no ven, que están en las congregaciones. Y si están pasando necesidades, ellos buscan la ayuda para ellos como puedan. No sé, fíjense que no da el que tiene, sino el que quiere. Tú no te vas a hacer más pobre con lo que des, vas a ser más bendecido porque al que le da al pobre, le presta a Dios y Dios no se queda con nada. Yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, hermanas, levántate y resplandece. Ha llegado la hora de que te levantes y prepárate porque la venida del Señor muy pronto será y le daremos cuenta a Dios de lo que no hemos hecho. Hay un libro donde está escrito todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Y hay muchas cosas que no las estamos haciendo y es necesario que hagamos la obra de Dios como es y que levantemos un altar de adoración a Dios si estamos agradecidos con Él por la grandeza de su misericordia, de su protección, como lo hacía Jacob, que donde él tenía una plática con Dios, donde él había tenido una visita de Dios,
ahí levantaba un altar de adoración. Haz un altar de adoración en tu corazón y dile al Señor que te perdone porque no has hecho las cosas bien, que te has descuidado de muchas personas que antes estaban en la congregación y hoy que ya están ancianas no pueden congregarse, que están enfermas. Busca la manera, pídele a Dios el don de convencimiento, pero gánate esa piedrita para tu corona haciendo la obra de Dios. Y con esto tendrás contento el corazón de Dios. Mucha gente tiene la facilidad de hacer crecer la obra de Dios con amor y ayudando al prójimo, pero no lo hacen porque no han aprendido a confiar en Dios. Aprendamos a confiar en Dios y a depender de Él, y que si se nos arruina algo porque lo pusimos en servicio a la obra del Señor, el Señor nos va a recompensar. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra y que esta palabra pueda llegar a cada corazón y que pueda hallar cabida. Y que si alguien se molestó, pues que sea porque entendió la palabra. Porque eso es lo necesario, que sienta usted que lo molestó, que lo incomodó, para que pueda despertar de ese largo sueño, de esa comodidad, sálgase ya. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús, yo le doy gracias a Dios por este privilegio de poder tener aliento de vida y poder transmitir consejos a las personas que nos escuchan. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. Amén.